Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy, martes 3 de marzo de 2026, estamos conectándonos con ustedes a través de UNPGTV en Facebook para entregarles el resumen de la información a nivel local, nacional e internacional de los distintos medios de comunicación. Iniciamos con los titulares. Sean todos bienvenidos. Operativos simultáneos en Ecuador dejan más de $1 millón incautados a GDO. Violencia en Cuenca. Una mujer fue asesinada anoche. Perjudicados de CREA siguen sin cobrar. Daniel Noboa anuncia un toque de queda en 4 provincias de Ecuador. Ecuador anuncia el inicio de operaciones conjuntas antidroga junto a Estados Unidos. Aquiles Álvarez tendrá una nueva oportunidad. Hay fecha para nueva audiencia para revisar su prisión preventiva. ¿Por qué Israel ataca ahora? La clave que explica la ofensiva contra Irán y el papel de España. Más adelante veremos esto. Y también ya son 2 meses sin Maduro, pero ¿cuántos más sin democracia en Venezuela? Estaremos revisando todas estas noticias. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo nacional a través de sus redes sociales. Agradecemos al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la UNP Guayas. También agradecemos a los medios de comunicación que comparten este informativo nacional. Ellos son Radio Guayasense TV, Postdata TV, estopensamos.com, Gloria Visión TV y Coral Noticias desde Nueva York. Gracias por el apoyo diario a nuestra programación. Comenzamos con la información. Y operativos simultáneos en 3 provincias de Ecuador han dejado más de $1 millón incautados, según informó el ministro del Interior, John Reinberg, a través de un video este martes 3 de marzo de 2026. Reinberg publicó un corto video en el que informa que se han realizado operativos en 3 provincias junto a la Policía Nacional y el personal de la Fiscalía. Llevamos incautando más de $1 millón a un grupo de delincuencia organizada, dijo Reinberg en un clip junto a Pablo Dávila, comandante de la Policía Nacional del Ecuador. Y esta noticia está en desarrollo, así que si hay más información, mañana la leeremos en este informativo. Esta primera noticia la hemos recabado de teleamazonas.com. Ahora, elmercurio.com.es nos dice que la violencia en Cuenca ha dejado como saldo una mujer asesinada anoche. La violencia sigue sacudiendo Cuenca. La noche del 2 de marzo, una mujer de 38 años, que fue identificada como Sandy Q, fue asesinada, de acuerdo a información compartida a El Mercurio. El hecho ocurrió en las calles República y Octavio Díaz mientras se realizaba un velorio. Un sujeto desconocido ingresó hasta una funeraria y realizó varios disparos contra la mujer. El ataque también dejó 2 heridos. Sandy Q es familiar de John F., el hombre que fue asesinado en Las Orquídeas el último domingo por personas que se movilizaban en una motocicleta. Esta es el 4º asesinato que ocurre en Cuenca en 4 días. El jueves 26 de febrero, en la intersección de las calles Manuel Vega y Antonio Vega Muñoz, fue asesinado José Luis B., de 43 años, por varios disparos. Según primeras investigaciones, hombres desconocidos llegaron hasta el lugar y dispararon a José Luis, que se lo conocía como alias Sammy. El hombre había estado dedicado a la prostitución y a la comercialización de drogas. Minutos después del asesinato, en las calles Vieja y del Chorro, sujetos no identificados descendieron de un vehículo y dispararon a una mujer de 31 años y a un joven de 18 años, quien horas después falleciera en el hospital por las graves heridas. El 1 de marzo, John F.,
conocido como alias Locutor, murió en las Orquídeas tras recibir varios impactos de bala. Continuamos con las noticias y también el mercurio.com.es nos indica lo siguiente. Desde el 29 de julio de 2025, Berta Barzallo no tiene tranquilidad. Ese día, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, SEPS, resolvió la liquidación de la cooperativa de ahorro CREA en Cuenca, debido a índices financieros negativos. Desde entonces, sus ahorros permanecen retenidos y la incertidumbre marca su vida diaria. Su angustia es mayor que el dinero no le pertenece únicamente a ella, fue enviado por sus 2 hijos migrantes que residen en Estados Unidos. Ambos son indocumentados y por ahora no pueden retornar al país para realizar gestiones. Textualmente dice: mi hija llora todos los días. Yo pensaba comprar una casita y ahora no sé qué voy a hacer. Es un sufrimiento grande para ella y para mí como madre, expresa textualmente la señora. Como jubilada asegura que no ha podido disfrutar de esta etapa, pues debe acudir constantemente a trámites y consultas para intentar recuperar los fondos familiares. Gonzalo Quito también forma parte de los 281 socios que aún no cobran valores superiores a $32,000. En su caso, los recursos estaban destinados a cubrir tratamientos médicos y medicamentos de su madre. Textualmente dice que lo más duro es no tener ese dinero que contábamos para nuestras medicinas. Mi madre necesita atención constante y con estos ahorros se cubría, señala textualmente. De acuerdo con la SEPS, hasta el momento se han pagado $79,05 millones, equivalente al 97% de los socios. Recursos reconocidos por la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo Liquidez y Fondo de Seguros Privados, COSEDE. Sin embargo, el 3% restante, que incluye a Berta y Gonzalo, deberá esperar la venta de bienes de la cooperativa, entre ellos edificios y vehículos. Las autoridades explican que la normativa vigente establece un orden de prelación en los pagos, por lo que no es posible modificar el procedimiento. Mientras tanto, los perjudicados anuncian que continuarán con plantones y marchas hasta recuperar la totalidad de sus ahorros. Continuamos y ahora tenemos aquí un comunicado oficial de el Centro Cultural y Cooperación Ecuatoriana Iraní, COPEI por sus siglas. Condena absoluta al ataque violento y de odio contra el Centro Cultural Ecuatoriano Iraní en Quito. El día 28 de febrero de 2026, las instalaciones del Centro Cultural Ecuatoriano Iraní en Quito fueron blanco de un cobarde y violento ataque mientras nuestra comunidad se encontraba reunida pacíficamente conmemorando el sagrado mes de Ramadán. Un grupo de individuos de origen iraní, opositores a la República Islámica de Irán y probablemente ciudadanos ecuatorianos, irrumpieron en nuestra reunión, agrediendo a las personas asistentes con gas pimienta y palos. Durante este acto de terror, vandalizaron y causaron severos destrozos a nuestras instalaciones, profiriendo insultos y amenazas de muerte que aterrorizaron profundamente a las familias y a los niños presentes. Resulta hondamente indignante que este acto de violencia en Ecuador ocurra de manera simultánea a la actual situación de hostilidad que enfrenta Irán y la escalada de agresiones de Asia Occidental. Estos atacantes, quienes irrumpieron portando banderas de Estados Unidos e Israel, bajo la supuesta premisa de denunciar a un Estado opresor,
recurren al mismo terror contra civiles pacíficos. Son los mismos grupos que celebran la muerte de inocentes y los recientes ataques armados perpetrados por Estados Unidos e Israel. Contra la nación iraní y que hoy deciden trasladar esa misma violencia, intolerancia y odio hacia nuestra comunidad en Quito. Por ello, condenamos categóricamente ese ataque. Ninguna diferencia política o ideológica, o mucho menos la coyuntura internacional, justifica el uso de la violencia, la intimidación a menores de edad y la destrucción de un espacio dedicado a la fe, la paz y la cultura. Exigimos a las autoridades competentes del Ecuador que investiguen de manera urgente estos actos de agresión, sancionen con todo el peso de la ley a los responsables y garanticen la seguridad de nuestros miembros. Reafirmamos nuestro compromiso de no ceder ante el miedo y de seguir siendo un puente de respeto y encuentro cultural frente a la barbarie. Esto es dado por el directorio del Centro Cultural Ecuatoriano Iraní, pero tenemos una nota también importante. Para más información extendemos una cordial invitación a los medios de comunicación nacionales e internacionales a una conferencia de prensa a efectuarse el martes 3 de marzo de 2026 a las 11 horas en la sede del Centro Cultural Ecuatoriano Iraní. Germán Alemán 1225 y Juan Ramírez. Los voceros serán Sheikh Mohammad, Asuntos Internacionales, Dax Toscano Segovia, Asuntos Políticos, y Pablo A. de la Vega, de Asuntos Legales. Para confirmaciones de asistencia pueden escribir o llamar al 096-295-6832. Continuamos. 096-29-56-83-2. Ya saben, este es un comunicado oficial del Centro Cultural y Cooperación Ecuatoriano Iraní, COPEI. Continuamos con el desarrollo de la información aquí en su informativo nacional. Y Daniel Noboa anunció toque de queda en 4 provincias del Ecuador. El gobierno aplicará un nuevo toque de queda en 4 provincias del Ecuador desde el 15 de marzo hasta el 30 de marzo de 2026. El anuncio lo realizó el presidente Daniel Noboa este lunes 2 de marzo en el marco de la ceremonia por los 88 años de profesionalización de la Policía Nacional. Durante el acto en el que se graduaron 328 nuevos subtenientes y se oficializaron ascensos de oficiales, el mandatario informó que la medida regirá en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Áchilas y El Oro, en el horario comprendido entre las 23 horas del 15 de marzo hasta las 0 horas del 30 de marzo. Seguimos con información. Esto lo hemos leído en mercurio.com.es y ahora usnoticias.yahoo.com nos dice que Ecuador anuncia el inicio de operaciones conjuntas antidrogas junto a Estados Unidos. Aquí tenemos un reporte de yahoo.com. Una guerra interna contra El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el lunes el inicio de operaciones conjuntas contra el narcotráfico junto a Estados Unidos y demás aliados de la región en territorio ecuatoriano. Noboa se reunió en Quito con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos y el contraalmirante responsable del Comando de Operaciones Especiales Sur del país norteamericano, con el que mantiene una estrecha alianza en temas de seguridad desde su llegada al poder en 2023. Nuestro pueblo necesita vivir en paz. Por eso, este mes, lucharemos con nuestros aliados de la región en operaciones militares y policiales muy importantes. La siguiente fase de combate
y de esta guerra contra el crimen organizado empieza ahora. El mandatario no precisó si las acciones conjuntas incluirán el despliegue de efectivos estadounidenses en territorio ecuatoriano. Tampoco especificó que otros países tomarían parte de la campaña antidrogas. Cercano a Donald Trump, Noboa enfrenta a poderosos grupos criminales dedicados principalmente al tráfico de cocaína y la minería ilegal. Atacaremos las zonas de minería ilegal y de narcotráfico y contrabando. Y acabaremos completamente con todos aquellos que prefieren la anarquía y quieren un Estado fallido, más no un Estado fuerte, un Estado que lucha contra el crimen. Las acciones conjuntas que comienzan este mes fueron anunciadas una semana después de la muerte a manos del ejército mexicano de El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el mayor aliado de la mafia ecuatoriana en la región. En diciembre, Estados Unidos envió militares al puerto ecuatoriano de Manta, aunque Quito no ha dado detalles sobre ese despliegue. En un referendo impulsado por Noboa en 2025, los ecuatorianos rechazaron la instalación de bases militares extranjeras, como la que operó en Manta por una década, entre 1999 y 2009. Por Ecuador circula un 70% de la droga que sale de sus vecinos Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo. Esto ha desatado una sangrienta guerra entre grupos criminales que deja una tasa récord de homicidios en el país. Continuamos con la información aquí en el Informativo Nacional y el mercurio.com.es. Nos dice también que tras la audiencia fallida de ayer, cuestionada por la defensa de los hermanos Álvarez por la audiencia de la Fiscalía, por la ausencia de la Fiscalía, se anunció una nueva fecha para la diligencia que busca que se defiendan en libertad. La audiencia de apelación y a la prisión preventiva solicitada por la defensa del alcalde Aquiles Álvarez y sus dos hermanos Antonio y Javier en el marco del caso Goleada se declaró fallida. No obstante, ya se conoce una nueva fecha para reinstalar la audiencia. En esta instancia debía definirse la situación de los tres quienes cumplen prisión preventiva, 2 en la cárcel de Turi, en Cuenca, y el alcalde de Guayaquil, en La Tacunga. Por declaraciones de los abogados de la defensa, se sabe que el fiscal Denis Villavicencio, encargado del proceso, no asistió a la audiencia, razón por la cual se declaró fallida. En el contexto, el tribunal explicó que no era posible instalar la diligencia sin la presencia de uno de los sujetos procesales. El tribunal fijó nueva fecha para la audiencia y ofreció notificar al Consejo de la Judicatura sobre la inexistencia del fiscal. Ramiro García, abogado de Aquiles, reveló que la audiencia en la que se buscará que los tres hermanos y otros procesados se defiendan en libertad se reinstalará en este jueves 5 de marzo de 2026 a las 14 horas. Entonces tenemos información sobre esto el día viernes. Seguimos y Euronews.com nos comenta lo siguiente. La tensión en Medio Oriente ha alcanzado un punto de no retorno tras los ataques de Estados Unidos e Israel y la respuesta iraní. Euronews.com, entre Meir Habendafar, analista irano-israelí, para desgranar los motivos detrás de la ofensiva contra Teherán y el incierto futuro de un régimen de los ayatolás. La tensión en Oriente Medio vive uno de los momentos más delicados de los últimos años, tras la guerra de 12 años. El pasado mes de junio, Estados Unidos e Israel han vuelto a arremeter contra Irán en una acción preventiva ante un riesgo de que Irán atacase posiciones estadounidenses en la zona sugerida, desarrollando su programa nuclear. El pulso entre la República Islámica de los ayatolás y el eje formado por Estados Unidos e Israel han encontrado una fase de alta volatilidad marcada por amenazas cruzadas, operaciones encubiertas
y un creciente riesgo de escalada regional que ya ha tenido sus primeras consecuencias en Europa tras el ataque a una base estadounidense en Chipre. El régimen iraní, liderado por el fallecido Ayatollah Ali Khamenei, lleva tanto tiempo enfrentando una presión simultánea, sanciones internacionales y advertencias militares y una compleja transición interna ante la eventual sucesión del líder supremo. Al mismo tiempo, la administración de Trump calibra su estrategia entre la disuasión y la contención, mientras Israel insiste en que no permitirá que Teherán avance en su capacidad nuclear, ni consolide su influencia militar a través de aliados de la región. Y finalmente, Euronews.com también nos dice que mientras el mundo mira a Irán, hoy se cumplen 2 meses de la intervención militar de Trump en otro país. Venezuela, sin embargo, Venezuela sin Maduro, pero con el chavismo aún presente, en la figura de Delcy Rodríguez, los venezolanos son cautos con el futuro de un país para el que piden democracia. La madrugada del 3 de enero de 2026, Nicolás Maduro dormía con su mujer, Cilia Flores, en Fuente Tiuna, una de las bases militares más importantes y seguras de Venezuela, también una de las varias residencias entre las que Maduro había decidido alternar sus noches de sueño, consciente de que algo, sin saber exactamente qué, le podía pasar. Horas antes, Donald Trump había dado la orden de atacar a Caracas y llevarse al presidente venezolano por la fuerza, una decisión que el líder de Estados Unidos ya había tomado en noviembre. El día 21 de este mes, ambos mandatarios hablaron por teléfono en una conversación que, según el New York Times, fue amistosa, pero en la que Trump concluyó que Maduro no iba a dejar el poder por las buenas, así que fue por las malas, mediante una operación al margen del derecho internacional y bautizada como Resolución Absoluta, que dejó a más de 100 muertos. Según el gobierno venezolano, Maduro fue capturado y duerme ahora en una prisión de Nueva York, esperando a ser juzgado por, entre otros cargos, narcoterrorismo. Muchos venezolanos celebran la captura del dictador, pero 2 meses después el chavismo sigue con Delcy Rodríguez como presidenta interina desde el 5 de enero. En principio es un puesto temporal que, según la Constitución de Venezuela, tiene una duración máxima de 30 días. Si la indisponibilidad del presidente es permanente, al final de ese plazo, la norma suprema del país contempla que se deben convocar elecciones. Pero la Corte Suprema venezolana declaró, sin embargo, que la indisponibilidad de Maduro era temporal, lo que habilita a Rodríguez a seguir en el poder 90 días con posibilidad de extenderlo luego a 6 meses si la Asamblea lo aprueba. Y bien, ¿y ahora qué? Pues Euronews ha podido hablar con varios venezolanos sobre qué va a pasar ahora en el país, entre ellos Freddy Guevara, líder político venezolano y encarcelado durante 3 años en Venezuela por su oposición chavista. Guevara asume que Delcy Rodríguez va a mantenerse en el poder más de lo que quieren los venezolanos y que la decisión sobre cuándo lo va a ceder se tomará fundamentalmente desde Washington. Pero también el ex vicepresidente del Parlamento venezolano cree que la tendencia actual deberá llevar a Venezuela hacia una democracia, al menos si se cumplen 2 condiciones: la de que Estados Unidos ejerza presión para que haya aperturas democráticas y la de que la oposición mantenga el liderazgo unificado.
sea como fuere, no hay elecciones a la vista ni un plan oficial para la transición hacia la democracia. Algo que para Guillermo Tell Aveledo, profesor de Derecho en la Universidad Metropolitana de Venezuela en Caracas, encaja con cómo suelen acontecer las transiciones de este tipo. Textualmente dijo que ninguna transición posee un cronograma definido, explica el profesor en declaraciones a Euronews.com. Y de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes en este informativo nacional. Como siempre, de lunes a viernes les entregamos la información de los distintos medios de comunicación. Yo soy Kelly Alviar y les deseo que tengan un excelente martes. Nos vemos mañana miércoles. Que les vaya bonito. Chao, chao.